Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fan. Y vamos a hablar un poco, no sé si el vídeo es exactamente de análisis, pero bueno, vamos a hablar del partido entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la semifinal de la Supercopa del 2023. Vamos para allá. Toril presentó al equipo de la siguiente manera: Misa en portería, Kenty Robles banda derecha, Esbaba lateral izquierda, Rocío Gálvez y Cacelín en el centro de la defensa. En el centro del campo jugaron Olga por la izquierda, tenía por la derecha Zornoza, Weir y Freya Siri, y delante Feller. Eh, la primera reflexión es que no sabemos exactamente cuál fue la estructura del equipo en la primera parte, porque solamente nos limitamos a defender. Y sabemos que la forma de defender del Real Madrid de Toril es con un 4-4-2. Desconozco realmente cuál era la estructura ofensiva, porque la verdad que estuvimos siempre más pendientes de los espacios que generaba el Barcelona triangulando, que realmente de nuestro juego. Primer problema y primer error. Yo creo que la primera parte realmente la tiramos al cubo de la basura, y se reflejó luego en cómo jugamos en la segunda. Yo creo que tiene una explicación, la explicación del techo de cristal. Creo que esa primera parte se analiza por el partido de ida de la Liga F en el Di Stéfano, y creo que las jugadoras tenían un cierto clic en la cabeza, que no querían repetir lo que aconteció en ese partido. Ese techo de cristal se rompió en la segunda parte. No sé muy bien qué es lo que se habló en el vestuario, pero está claro que salieron con otra actitud. El equipo es el mismo, las jugadoras son las mismas, las personas son las mismas, pero la actitud y la confianza eran totalmente diferentes. Y el Real Madrid consiguió dominar al Barcelona en esos inicios de la segunda parte. Eh, Fue ahí donde el Real Madrid, por medio de Weir, empató el partido por un libre directo. Y además es que se nos puso bastante de cara el partido, porque a los 5 minutos de haber empatado aproximadamente, Irene Paredes fue expulsada por doble amarilla, una doble amarilla que, que bueno, había provocado Feller en la primera tarjeta amarilla en la primera parte, y luego la segunda tarjeta en la segunda parte. Paredes se tiene que marchar y el Barcelona queda con 10. Aproximadamente minuto 60. El partido quedaba pues bastante franco para el Real Madrid. Creo honestamente que no nos hemos sabido jugar contra 10. Eh, yo creo que también es un poco la explicación. Si se rompió ese techo de cristal en el vestuario, en el descanso, creo que de repente aparecieron la ansiedad y las ganas de llegar. Creo que no se jugó con la serenidad suficiente con un equipo de esas características y contra 10. Eh, el Barcelona fue más maduro, ¿no? En esos momentos difíciles supo sufrir, y yo creo que en realidad hubo un momento en el que el Barcelona estaba pidiendo más la, la tanda de penalti que otra cosa. Y el Real Madrid le entró esa ansiedad. Y además las oportunidades se iban... no se sucedían con la suficiente agilidad, y además se iban desperdiciando, ¿no? Es un poco, bueno, una tónica que también hemos tenido esta temporada. Es decir, hemos tenido contra las cuerdas otros grandes equipos,
y no hemos sido capaces de sentenciar, ¿no? Bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. Hemos tenido al Barcelona contra las cuerdas, no las hemos sentenciado, y lo que no ha sido ni falta en un área, pues 4 minutos después ha sido penalti en la otra. Eh, bueno, el nivel del arbitraje sabemos que es muy malo, ya lo sabíamos antes de que empezara el partido, eh, lo constatamos con este, pero bueno, esto es lo que tenemos con el arbitraje y el arbitraje profesional. Así que tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Al final, una hora después de que eliminaran a Paredes del juego, pues el Barcelona consigue ese penalti, se pone por delante y el tercero, pues yo creo que es más bien una anécdota, un fallo defensivo, pero que, bueno, yo creo que no pasa más de una anécdota. Mi preocupación ahora es cómo se va a trabajar ese plano psicológico. Creo que es más importante eso que el plano deportivo, ¿no? Creo que en el plano deportivo se ha visto que, que podemos competirles. No me refiero en el momento en que estamos jugando contra ellos, me estoy refiriendo a ese primer cuarto de hora de la segunda parte, que somos 11 contra 11, y que creo que nos estamos autolimitando, ¿no? Bueno, estamos autolimitando o que el equipo se está autolimitando, está teniendo eh, un, un techo de cristal que hay que eliminar. No hemos ganado, es verdad, no hemos jugado todo lo que bien que se debería de haber jugado contra 10, curiosamente. Tal vez estaríamos hablando de otra cosa si hubiera sido un 11 contra 11, lo que son las cosas del fútbol. Pero bueno, estas son las situaciones que hay y es la Supercopa, pasa el Barcelona y tenemos que aprender, tenemos que analizar cuáles han sido los errores. Han estado contra las cuerdas, ha habido muchos nervios en el banquillo del Barcelona y, y creo que se han visto con el agua al cuello durante bastante tiempo. Luego, evidentemente, el Jonathan Giraldez sale en rueda de prensa y él monta también una narrativa que le interesa. Lógicamente, él tiene que hacer su trabajo y su trabajo, parte de su trabajo, es el de la rueda de prensa. Las dos ruedas de prensa las podéis ver aquí, completas, van una detrás de otra. Y nada más. Toca seguir, ya digo, toca analizar. Ha habido cosas muy buenas por parte del equipo. eh, Tan buenas como que creo que la primera parte en realidad la hemos tirado, que hemos jugado a partir de la segunda parte y aún así mmm, íbamos empate a uno y hemos podido ganar. Bueno, nos sigue faltando varias cosas, creo que se han seguido viendo. Creo que no es nada nuevo. Hay, bueno, ciertos aspectos que el Barcelona nos sigue superando y que se han visto, ¿no? A lo largo del partido, aunque luego en esa segunda parte hemos conseguido equilibrar la balanza, pero que no estamos tan alejados o tan alejadas de ellas, ¿no? Aunque claro, ahora la narrativa va a ser que ni siquiera contra 10. Bueno, yo creo que eso tampoco es así. Pues esta es la reflexión, más que un análisis, es una opinión del partido. Yo creo que, como dijimos en la previa, sabemos es ser un poco repetitivos ya con cómo juega el Barcelona o cuáles son los fallos del Real Madrid ante el Barcelona. Y ya digo que me gustaría poner énfasis en ese plano psicológico y que vamos a ver cómo soluciona Alberto Toril.
Si te gusta el contenido, dale like, ponme en los comentarios qué es lo que tú crees que nos está faltando, si realmente es un tema psicológico, nos está faltando fútbol. También hay una parte de fútbol, evidentemente, pero creo que ahora mismo, más que de fútbol, es es una mentalidad, es algo psicológico. Y nada, suscríbete al canal, dale like. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.